Soy Norca Vilches, responsable del control educativo de cursos de Fondo Verde. En esta ocasión nos reunimos para dar lugar al seminario web correspondiente al curso 1 del Diploma en Ingeniería para el Tratamiento de Aguas Especiales con el tema Tratamiento de agua mediante resinas de intercambio iónico, conceptos básicos. En esta oportunidad voy a presentar al tutor ponente, que es el doctor Eduardo Márquez Canosa. Él es ingeniero químico, maestro en Ingeniería Sanitaria y Ambiental y doctor en Ciencias Técnicas del Instituto Superior Politécnico José Echevarría, La Habana, Cuba. Especialista en tecnologías apropiadas de tratamiento de agua para pequeñas comunidades rurales y periurbanas, contaminantes orgánicos, origen, evolución y sus efectos sobre las aguas de consumo. Tecnologías de tratamiento de agua en las empresas productoras de cerveza y maltas. Tecnologías de tratamiento del agua para piscinas, miembro del Grupo Consultor de Ingeniería de la Calidad Higiénico-Sanitaria de Instalaciones. Asesor de la empresa mixta española cubana Aguas de La Habana. Sin más, doy paso a Eduardo para dar inicio con la charla. Buenas tardes a todos los participantes. Es un placer poder saludarles y compartir en una apretada síntesis todos los aspectos o los más esenciales que hemos discutido y analizado en los primeros 4 módulos de este primer curso que recién culminamos oficialmente con esta videoconferencia. Gracias, Norca, por la presentación y sin más daremos paso entonces a la presentación de la misma. Voy a compartir la exposición para que todos podamos seguirla. Tienen en la parte superior de la imagen especie de sumario donde nos vamos a, pueden guiarse, donde nos vamos a apoyar para poder estar claro de la temática que deseamos en este instante profundizar. Iniciemos entonces con los parámetros de calidad del agua. Para cualquier sistema de tratamiento del agua se requiere un conocimiento previo de las características de las aguas, las cuales se llevarán o se someterán a un sistema de tratamiento. Dentro de las características fundamentales, generales, que pudiéramos distinguir de cualquier fuente de agua natural, se podrán presentar determinadas impurezas, como pueden ser los sólidos suspendidos coloidales presentes en cualquier fuente de agua natural de origen superficial, si así quisiéramos clasificarla, llámese embalse, ríos, presas, represas, etcétera, donde el contenido de sólido o materia en suspensión y a nivel coloidal está presente como impureza de una gama bastante heterogénea de tamaños de partículas, algunas sedimentables, otras que se mantendrán en suspensión y estarán presentes a la entrada de nuestro sistema de tratamiento. Por tanto, se requiere de un pretratamiento, se requiere de un sistema o etapa previa para eliminar estos sólidos suspendidos que son perjudiciales para el resto de las etapas. Dentro de ello también, y muy unido a estos sólidos suspendidos, caracterizados así de forma general, de naturaleza orgánica o inorgánica, particularicemos en la materia orgánica. Materia orgánica que es compleja en composición, básicamente se referirá a una serie de compuestos orgánicos que permanecen presentes en el agua, originando ciertos inconvenientes y elevados costos en los sistemas de tratamiento. Materia orgánica caracterizada, si hablamos de un agua natural, por ácidos húmicos,
ácidos fúlvicos, entre otros compuestos orgánicos de estructura bastante compleja. Otra serie de impurezas, grupos de ellas que pudiéramos mencionar, es el grupo de los microorganismos. Pueden ser microalgas, pueden ser bacterias, bacterias que pudieran perjudicar el agua si estaría destinada para consumo humano, como otro grupo de microorganismos que la temperatura, el alimento, en base a la materia orgánica, los sólidos en suspensión, etcétera, que presenta el agua, permitirá el crecimiento exponencial y la permanencia y resistencia de los mismos, causando severos problemas en los sistemas o en las instalaciones de tratamiento. Pudiéramos también, dentro de las impurezas, resaltar, comentar los gases disueltos. Digamos, por ejemplo, el dióxido de carbono, entre otros gases, el dioxígeno, como medida del nivel de salud que pueda tener esta corriente de agua, digamos, superficial, y para aguas naturales, pero de origen subterráneo, pudiéramos referirnos al ácido, al hidrógeno sulfuro, bien, que como gas trae también una serie de inconvenientes y por tanto deben ser eliminados antes de utilizar el agua o de que el agua llegue a las instalaciones de tratamiento. Por último, pudiéramos mencionar las sales minerales disueltas. Sales minerales de origen fundamentalmente inorgánico, mayoritariamente inorgánico, y sales que, como están disueltas, van a estar en forma de iones, sean cationes o aniones. Es por ello, una vez puntualizados estos aspectos que también fueron profundizados en el primer módulo del curso, se va a requerir una serie de operaciones unitarias, sean operaciones unitarias físicas, cribado, filtrado, sedimentación, etcétera, o también pueden estar presentes operaciones unitarias químicas, como pueden ser dosificación de productos químicos para la coagulación, flocculación o la precipitación de determinadas impurezas que están presentes. Y es por ello que estas operaciones son muy frecuentes encontrarlas en los sistemas de pretratamiento. Dentro de ellas resaltemos por su gran versatilidad, su gran uso, pudiéramos mencionar más de 200 años de aplicación de la tecnología de filtración a través de materiales porosos. Materiales como pueden ser los llamados filtros de arena, dióxido de silicio, arena sílice, los filtros de antracita o los llamados filtros mixtos que combinan con un buen diseño previamente estructurado los materiales como pueden ser arena y antracita, y por último los llamados filtros clarificadores. Estos últimos filtros, los filtros clarificadores, nos permiten la dosificación de un producto químico generando los procesos de desestabilización y de aglutinar las partículas o impurezas, fundamentalmente sólidos coloidales, quedando atrapados con una eficiencia en el proceso de filtración. Características fundamentales para poder evaluar o diseñar estos materiales filtrantes a través de lechos porosos. Dentro de ellas podemos destacar como fundamental el tamaño de partículas, digamos, la granulometría presente en este material y en particular la llamada talla efectiva y el coeficiente de uniformidad, puesto que si todos los granos son gruesos, existe demasiada porosidad en el lecho y sencillamente las impurezas sólidas pues atravesarán la misma y no hemos logrado el objetivo que queríamos con el filtro. Por el contrario, si la granulometría es excesivamente pequeña, pues se disminuirá tanto la porosidad del lecho que en poco tiempo de funcionamiento
tendríamos una caída de presión, una resistencia a paso de fluido y por tanto el rendimiento de un agua filtrada o un agua tratada por estos materiales. Pasemos entonces a otra operación, a otro sistema utilizado en el pretratamiento, los llamados filtros de carbón activado. Están constituidos por lechos fijos, una cama de carbón activado, y su función fundamental es la remoción de sustancias que generan olores, sabores, como pueden ser compuestos orgánicos a nivel coloidal, pero también sulfídrico, para señalar un ejemplo de inorgánico. Y decía también, en lo fundamental, se utiliza en los pretratamientos de resinas de intercambio para la remoción o eliminación de desinfectantes utilizados. Por ejemplo, los productos clorados, ¿sí? Hipoclorito de sodio en solución o el clorogas pudiera utilizarse. La presencia de estos compuestos clorados en el agua como cloro residual pudieran perjudicar el rendimiento y la vida útil de la resina. Es por ello que el filtro de carbón se utiliza para la remoción de estos compuestos clorados. Unido a ello está la desinfección como etapa previa al filtro de carbón activado, que consiste en desinfección, puede ser física, como el uso de las lámparas de ultravioleta a longitud de onda de 254 nanómetros, puede ser productos químicos, es decir, desinfección química por compuestos de cloro, puede ser el uso del ozono, etcétera. Su función fundamental es eliminar o evitar el crecimiento de microorganismos en los lechos fijos que constituyen tanto el pretratamiento como el propio lecho de resinas de intercambio. Es decir, eliminar el crecimiento bacteriano para aumentar y mejorar la vida útil del sistema de tratamiento instalado. Más reciente, en los últimos 20 años, se está utilizando la filtración a través de la llamada macrofiltración o la variante microfiltración, muy eficiente para la remoción de impurezas no iónicas presentes en el agua y dar mejor vida útil a los sistemas de intercambio iónico. A la macrofiltración y a la microfiltración le vamos a dedicar el estudio y profundización en este segundo curso del diplomado que recién hemos comenzado en esta semana. Dentro de los parámetros de calidad del agua, continuando y casi ya finalizando este tema, pudiéramos entonces resumir que dentro de las impurezas iónicas, como ya hemos visto, están sólidos suspendidos, materia orgánica, microorganismos, gases disueltos y las sales minerales disueltas. Siendo esta última, los iones o la presencia de sales minerales disueltas, la que cobra mayor importancia porque van a ser las que van a quedar eliminadas del cuerpo de agua, de la muestra de agua, a partir del uso de la resina de intercambio. Es decir, los procesos de intercambio iónico, como su nombre lo indica, se utilizan para la remoción de iones presentes en el agua. Iones que pueden causar una serie de inconvenientes que pasaremos a analizar posteriormente. Resaltando algunas de las sales minerales disueltas, pudiéramos hablar de cationes, ejemplo, el calcio y el magnesio, que proporcionan al agua la llamada dureza, sea temporal o permanente. Lo importante es que aportan dureza y que traen como inconveniente incrustaciones, reducen el flujo por tupiciones, por obstrucción y además la transferencia de calor cuando el agua se está usando en intercambiadores. La presencia de hierro y manganeso, que además de depósito y corrosión, originan manchas en las superficies donde está en contacto el agua con elevado contenido de estos minerales. Por otro lado, pudiéramos hablar del ion sodio, el catión sodio y el catión potasio, como sales que son muy solubles, que no precipitan
y que originan otra serie de inconvenientes, perdón, por ejemplo, cuando el agua que se quiere utilizar para riego, etcétera. Dentro de los aniones, pudiéramos hablar de la alcalinidad, por su abundancia, su presencia en cualquier cuerpo de agua, la alcalinidad debida fundamentalmente al dióxido de carbono, al hidrógeno carbonato y a los carbonatos. Todo ello en función del pH al que se encuentre esa muestra de agua. Los sulfatos, que originan precipitaciones permanentes que no pueden ser eliminadas por métodos químicos como tratamiento para evitar, para reducir, para quitar estas incrustaciones. Los cloruros, que al igual que el sodio como catión, pues estará en presencia de sales muy solubles, y pudiera también ponerse como ejemplo los nitratos, la sílice coloidal, reactiva e inorgánica, que pueden provocar serias incrustaciones y depósitos en determinados sistemas que utilicen agua con estas impurezas. Acá trato de representar una imagen que nos puede acercar a poder imaginarnos, representar que no todos los cationes y todos los aniones tienen la misma carga, como tampoco tendrán el mismo tamaño radio del ion. Por ejemplo, los cloruros, el sodio, son cationes y aniones, llamémosle monovalentes, con carga solamente uno más, mientras que el calcio, el sulfato, el magnesio son iones divalentes con carga 2 más o 2 menos para el caso de sulfato. Bien, y este tamaño radio del ion, esa carga, además de la característica del átomo que lo constituye, tendrá entonces una diferencia marcada en la movilidad y en la difusión de ese ion a través de materiales porosos. Pasando entonces a los inconvenientes de utilizar un agua sin previo tratamiento, sin la eliminación de estas sales disueltas, digamos entonces que particularicemos respecto a lo que deseamos intercambiar hoy. Si utilizamos un agua con elevada concentración de iones, puesto que tenemos la falta de un sistema de intercambio iónico o la mala utilización, la mala operación del mismo, puede traer como consecuencia los problemas de corrosión y los problemas de incrustaciones. De esta última, de las incrustaciones, queremos colocar la imagen, es una foto real de una industria, no vamos a decir, por supuesto, por ética su nombre. Es un conducto por donde circulaba agua caliente y se puede visualizar perfectamente el nivel a que se ha reducido el diámetro útil de este conducto. Por tanto, ahí no había transferencia de calor, no se lograba la función de circular un agua para el uso que se le quería dar en ese proceso. Quiero que noten también, quizás en esta imagen se ve mucho mejor, la diferencia de tonalidad. Hacia el centro hay un color más oscuro, debido quizás a la presencia de manganeso, sales de hierro, mientras que hacia el exterior, es decir, hacia la capa interior del conducto, pues el color es un poco más claro y puede verse en lo fundamental a la presencia de calcio, magnesio, a los carbonatos de calcio y magnesio que traía o que estaban presentes en esas muestras de agua, en esa industria, sin tratamiento previo. Por último, comentarles, en esa industria, ese conducto apenas llevaba 3 años de su colocación. En 3 años, vean qué nivel de incrustación se ha observado,
que pudiera paralizar no ese conducto o el área de transferencia de calor de los intercambiadores de calor de esa industria, sino a toda la industria. La llevaría a la quiebra, al cierre total de ese proceso industrial. Creo que con estas imágenes, que hablan mucho más de lo que yo pudiera argumentar, justifica el hecho de estudiar, de profundizar en los sistemas de los métodos, tecnologías de remoción de impurezas, y el observar que en cualquier industria que analice sus muestras de agua y tenga muy claro cuál es el fin que se le piensa dar al uso de esa agua en ese proceso, requerirá de algunos de estos sistemas de tratamiento, los más comunes y utilizados. El primero, la evaporación o destilación, procesos que se logra mediante fenómenos físicos, bueno, pues evaporar y condensar posteriormente el agua, por tanto, una remoción sustancial de los iones presentes. El segundo método que quisiera resaltar es la membrana, la ultrafiltración, la ósmosis inversa, a la cual le dedicaremos este segundo curso completo, 4 módulos a las operaciones con ósmosis inversa, y también el final del tercer curso y del diplomado para evaluar y diseñar los sistemas de ósmosis inversa. Otro método muy utilizado a partir de 1920 a 1930 del siglo anterior, bueno, pues será la precipitación química. Actualmente, muchísimas industrias, es decir, es frecuente todavía observar el uso que se le está dando a esta tecnología, puesto que sus costos realmente son atractivos, son minoritarios, los precios que puede tener tanto la cal, es decir, el hidróxido de calcio, como el carbonato de sodio, la soda, que permiten la precipitación, provocando una solución sobresaturada a esa temperatura de operación, permiten la precipitación acelerada de impurezas iónicas. Como mayor inconveniente viene el arrastre posterior de esos precipitados, que pueden arrastrar a otros sitios donde se está utilizando el agua, y además que como el método es un principio químico, la precipitación, se llega a una solución saturada y por tanto la presencia de iones permitirá que todavía exista una elevada concentración de calcio y magnesio, por ejemplo, que quizás el proceso industrial no acepte como normativa las concentraciones resultantes del uso de este método. Por eso es que una vez se ha logrado las resinas de intercambio iónico sintéticas a partir de polímeros orgánicos, ha sido cada vez más desplazado los métodos de precipitación, el método de destilación o evaporación por sus costos energéticos, a partir de las propiedades y la versatilidad que tiene y el gran campo de aplicación, el intercambio iónico. Comencemos entonces, entremos ya en el intercambio iónico con la definición. Recordemos, ustedes ya analizaron y muy bien respondieron en las diferentes evaluaciones la aplicación del concepto. No obstante, me tomé la atribución de volver a reiterar, puesto que la esencia, la explicación teórica de los fenómenos que se pudieran encontrar diariamente como problemática en el uso de estos procesos de intercambio, radica en lo fundamental el desconocer, el olvidar el concepto de estos tipos de intercambiadores de iones. Plantea que absorben iones, cationes y aniones de una solución de intercambio importante por cantidades equivalentes de iones de la misma carga basado en una escala de selectividad. Es decir, quiero resaltar que dentro del concepto debemos tener presente
el carácter reversible de una reacción de intercambio y que la misma se produce de equivalente a equivalente de iones intercambiados bajo una escala de selectividad. Tres aspectos que no debemos de olvidar. El carácter reversible, lo que ha logrado la versatilidad que tiene las resinas de intercambio y que hoy tengan el amplio uso industrial, que se produce de equivalente de iones intercambiados, lo que permite una eficiencia, una economía en el regenerante seleccionado, así como la selectividad, permitiendo lograr resinas hoy por hoy presentes en el mercado específicas para determinados iones que como impurezas se pueden encontrar en un agua. Recordando el proceso, por ejemplo, de una resina para la remoción de catión y anión, en el caso de una resina catiónica, la ecuación química que representa dicha reacción de intercambio permite señalar que por cada 2 equivalentes de sodio logrará el intercambio de un equivalente de iones calcio. Por tanto, tendremos a la derecha la resina retiene el ion calcio presente en el agua y la propia resina aportará a esa agua 2 equivalentes de iones sodio positivo. Queremos resaltar la reacción de equilibrio, pues esto nos indica que el sistema se puede utilizar en el sentido directo, por tanto, remoción, eliminación del ion calcio, eliminación de la dureza a partir de la presencia de ese calcio que se queda retenido en la resina, pero que a su vez, una vez que se hayan saturado todos los sitios de intercambio, desde el punto de vista teórico, si colocamos una solución que tenga contenido elevado de sodio, podemos entonces provocar la reacción inversa, colocando de nuevo el ion sodio dentro de los sitios de intercambio de la resina y generando una nueva un nuevo uso, un nuevo pase de agua con iones calcio. Para la resina aniónica sucede lo mismo, solo resaltar que por cada equivalente de aniones cloruro que deseamos eliminar en el agua, se intercambiarán los mismos equivalentes, es decir, un equivalente de iones oxidrilo, iones OH, aniones OH, que estaban presentes en la resina aniónica. Eso de manera general. En breve vamos a profundizar en estos intercambios. Principio de selectividad. A modo de ejemplo y muy general, pudiéramos plantear que en el caso de las resinas catiónicas, ellas tendrán mayor afinidad, se intercambiarán en mayor proporción los iones calcio y magnesio que los iones sodio y los iones ironio o el ion H+. Estos cationes, tanto el sodio como el ion ironio presente en los ácidos fuertes, son los que se utilizan para la regeneración de dicha resina. Ya esta selectividad nos está diciendo a qué velocidad y a qué concentración debemos de pasar las soluciones regenerantes para lograr restituir todos los sitios de intercambio. En el caso de las aniónicas, igual, sulfatos y cloruros son los más selectivos, seguido por hidrogenocarbonato, la sílice, y por último, el menos selectivo es el ion hidroxilo, el OH, que es el que estará presente en la regeneración de esta resina cuando se utilice el hidróxido de sodio, como posteriormente, le insisto, vamos a profundizar. Pero esta general, quisiera entonces plantearle ya un poco más específico, si la resina catiónica es fuerte, pues veíamos la selectividad mostrada en la imagen anterior, mientras que para la resina catiónica débil, vean qué interesante. La catiónica débil, por su estructura, su grupo funcional, será mucho más selectiva al ion ironio o al ion H+. Esto tiene una gran ventaja. Significa entonces que la resina catiónica débil debe ser mejor su regeneración con ácido fuerte, por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, que por iones
sodio o por sales como cloruro de sodio. Asimismo, pudiéramos representar, lo vieron en las conferencias, para una resina aniónica fuerte, lo que colocábamos en la lámina anterior, el hidroxilo es el menos selectivo, mientras que la aniónica débil sucede lo contrario, bien regenerada con el hidróxido de sodio. Son aspectos que queríamos resaltar después de haber analizado y estudiado en los módulos del curso. También presentarles esta imagen, pues no solo en una muestra de agua está la presencia, por ejemplo, de calcio, magnesio, del hierro, de manganeso. Observen en esta escala de selectividad cómo los cationes, iones de alta carga, como el hierro 3+, el aluminio 3+, son los más selectivos. ¿Qué significa esto? Que si a una resina catiónica le llega cationes aluminios, estos cationes de gran tamaño como ion y de alta carga, 3+, que es la carga del ion aluminio, pues sencillamente obstruyen el conducto de intercambio, lo que los estudiosos del tema en muchísimas bibliografías reportan como obstrucción o envenenamiento. Es la frase técnica utilizada. Sé que algunos intercambiaron conmigo qué significa envenenamiento, pues quiero retomar ese aspecto, resaltarlo en esta oportunidad, de que el envenenamiento no es más que un ion de alta carga y es decir, de mayor tamaño como ion, sencillamente obstruye y no deja que, por ejemplo, cationes como el calcio y el magnesio que se desean intercambiar penetren hasta el sitio de intercambio. Sencillamente no se logra el intercambio iónico, no se logra eliminar ese aluminio 3+, que permanece obstruido dentro, en el interior de la estructura, y se dice que la resina ha disminuido su vida útil, pues ya estos sitios de intercambio no son utilizados en el proceso. Lo mismo ocurre con los aniones. Vean que no solamente es hidrógeno carbonato, o el OH, o el anión cloruro. No, hay aniones polioxigenados, el fosfato, el sulfato, el hidrógeno fosfato, etcétera. Hay determinados aniones polioxigenados que tienen, se ha observado, mayor selectividad en resinas aniónicas fuertes y por tanto envenenan, también obstruyen el intercambio del anión, que en este caso se desea eliminar. Sí, el proceso es un poco más complejo que lo que se pudiera uno imaginar, representar o reconocer. La estructura de una resina de intercambio, muy bien analizada, los felicito en las evaluaciones, realmente quedó muy claro el nivel de conocimiento que lograron adquirir a partir del estudio y profundización del módulo correspondiente. Una estructura de cualquier resina está dada por la matriz polimérica, el agente de entrecruzamiento y un grupo funcional que es realmente el grupo que logrará el intercambio de iones. Dentro de esta estructura, representándola, pudiéramos plantear la matriz polimérica en verde. El agente de entrecruzamiento más utilizado es el divinilbenceno que ha logrado una excelente propiedad en la resina y es de los más utilizados, y está representado el grupo funcional. Vean que el grupo funcional está interactuando, está químicamente enlazado a la matriz polimérica, no al agente de entrecruzamiento. El agente de entrecruzamiento solamente mejora, condiciona las propiedades de resistencia química y mecánica de la resina, como bien se fue analizado en los módulos de estudio. Como ejemplo, a esa esfera, a esas resinas de intercambio en su interior, tendríamos como grupo funcional el grupo sulfónico y el ion de intercambio, el ion sodio. Vean, grupo sulfónico cargado negativamente para atraer
la carga opuesta, es decir, el catión sodio. Esta representación debe permitirle a ustedes, una vez profundizado en el curso, identificar a qué resinas nos estamos refiriendo. Si es el intercambio de un catión, lo primero que tendríamos que tener claro es que estamos en presencia de una resina catiónica. Si además el grupo funcional es el grupo sulfónico, no cabe duda que esa resina catiónica es una resina catiónica fuerte y eliminará, por ejemplo, el calcio y magnesio, es decir, la dureza presente en un agua. Una representación, un esquema de cómo se estructura, se fabrica la resina a partir de poliestireno y de divinilbenceno, tal como fue analizado en el módulo, en la que le presento a continuación. Resaltar que la combinación de estos dos polímeros, a partir de muchísimas compañías de fabricantes de resinas de intercambio de estructuras orgánicas sintéticas a partir de la década del 50 del siglo pasado, pues ha originado en su grupo de investigaciones y desarrollo que la mejor estructura con una vida útil prolongada de la resina está dada por el poliestireno y el divinilbenceno como uno de los ejemplos. Digamos, en particular, la amberlita IR120, como también ustedes reconocieron, identificaron muy bien, explicaron muy bien en la evaluación correspondiente a partir de catálogo de resina. Aquí tenemos para esta resina amberlit, una resina catiónica fuerte, el grupo sulfónico muy bien enlazado al benceno, y en este caso el ion de intercambio es el H+, es decir, una resina que está operando con un regenerante, un ácido, sea el sulfúrico o el ácido clorhídrico. Así, también de las más utilizadas, pudiéramos hablar de las matrices poliméricas acrílicas. Vean, perdón, que el divinilbenceno se sigue utilizando para provocar, para enfatizar la resistencia, garantizar la resistencia química y mecánica de la fricción del fluido a que está sometido constantemente esa esfera de la resina, y mientras que el acrilato será el grupo quien tendrá el grupo funcional y por tanto el ion de intercambio. Digamos, la amberlita IR458 como resina aniónica fuerte. Tenemos representado el anión hidroxilo, el OH, que se podrá intercambiar. A este sitio de intercambio llegará el anión cloruro, si es el anión que deseamos eliminar de una muestra de agua. Como características fundamentales de la matriz polimérica acrílica, pudiéramos resaltar las que los propios fabricantes también comentan en sus catálogos. Están fabricadas a partir de la polimerización, como ya hemos visto, del ácido acrílico y divinilbenceno. Garantizan una mayor estabilidad física, polímero menos rígido, estructura polimérica lineal, es decir, no es aromática, no hay bencenos como grupos mayoritarios, menor degradación o envenenamiento de las resinas aniónicas o de esa estructura y mayor capacidad de intercambio, entre otras propiedades que puede presentar este grupo de resina. En resumen, hemos mencionado mucho catiónica, que si fuerte o débil, aniónica, y deseaba resaltar en esta imagen que las resinas catiónicas pueden ser fuertes o débiles, como ya es conocido, fuertes si el grupo funcional es sulfónico, débiles si es carboxílico, y las aniónicas que pueden ser de tres tipos. Las fuertes, tipo 1 y 2, con determinados tipos de aminas, mientras que las débiles, aminas terciarias. Como tendencia que prevalece en la estructura de esa resina. En resumen, propiedades de las resinas de intercambio. No deben ser solubles en agua. No tiene sentido un material que sea capaz de disolverse
en la muestra de agua que se desea tratar, ni en otros disolventes comunes, aunque no pueden estar secas. Importante, cuando se desea almacenar, cuando se recepciona un lote de resinas de intercambio, se debe de observar el grado de humedad si la bolsa que viene sellada se ha abierto. Constantemente hay que añadir agua desionizada para mantener el nivel de humedad requerido en esta esfera y que no sufra fracturas, que no sufra en el intercambio, en su función de intercambio una vez que se vaya a utilizar. La reacción de intercambio, ya lo hemos analizado, se produce estequiométricamente. Que los procesos de intercambio son procesos en equilibrio, también responde a la definición. Eso permite realmente el trabajo en columna. Si el flujo es pequeño, el ion que sale puede volver a entrar a la resina. A esto me quiero referir más adelante en la operación de un sistema. Las resinas deben ser resistentes desde el punto de vista químico y mecánico, es decir, tener una vida útil prolongada, de forma tal que se pueda analizar un costo-beneficio en la inversión de esta tecnología, y presentan mayor afinidad por un ion que por otro, dependiendo de diferentes factores como la carga, el número atómico y la concentración de la disolución a la que se esté operando. Entrando ya a los procesos con resinas de intercambio iónico, a las etapas con resinas de intercambio. En la imagen vemos dos intercambiadores, son cilíndricos verticales. En el interior, hasta una altura dada, estará el lecho de resina. Debe estar equipado con todo el sistema de válvulas para permitir determinados pasos, flujos en los sentidos que se desee por el operador. Deben de tener tanques para la preparación y la dosificación del regenerante, así como el conducto de evacuación de la solución agotada de regenerante. En un esquema un poco más simplificado de la imagen, tendríamos la entrada, conducto de entrada, el lecho de resina, el soporte del lecho de resina y la salida o el producto, el agua o el regenerante. Un poco más específico, vemos que pudiéramos entrar agua, por ejemplo, con dureza, que es lo que se desea, interés eliminar. Si tendríamos la entrada del agua al intercambiador, el operador debe de abrir y cerrar las válvulas convenientemente en el sentido de la operación, la etapa del ciclo que se está llevando a cabo. En el agotamiento, el agua con iones calcio y magnesio, tendríamos que tener cerrada esta válvula, abierta estas dos, cerramos la válvula de retrolavado, por tanto el fluido entraría al lecho de resina y saldría como agua tratada si cerramos la válvula de regenerante agotado. Una solución regenerante que puede ser o no bombeada, eso también lo vamos a analizar en el tercer curso, y es el esquema general de cualquier intercambiador, sea catión o anión. Cualquier resina de intercambio obedece a esta representación. Por tanto, resumiendo el ciclo de operación, tendríamos una primera etapa de agotamiento, que es la etapa útil, la etapa que origina un volumen de agua tratada en un tiempo determinado de esa operación. Una vez que el agua comience a salir del intercambiador con determinados niveles de impurezas iónicas no deseables, sencillamente se tiene que darle fin a la etapa de agotamiento. Entraríamos entonces en la llamada etapa del contralavado, que consiste, como ustedes conocen y muy bien explicaron en sus evaluaciones, como retroalimentación. Bueno, pues un agua en sentido inverso, de forma tal que logramos una expansión determinada del lecho y por tanto la eliminación de las impurezas que no son iones, sino otras impurezas que pudieran haber quedado en el exterior de la esfera y por tanto obstruyendo el paso del agua. La regeneración, que consiste en añadir una solución química para restituir el ion de intercambio. Y por último, como el lecho de resina y todo el sistema está
embebido en ese regenerante, se requiere una etapa de lavado de agua que circule para eliminar el residuo de ese regenerante. Eso, o APPAPA, constituyen el llamado ciclo de operación de una resina. Una representación, a modo de esquema, pudiéramos plantear: el calcio llegará al sitio de intercambio, el sodio saldrá, y si estamos hablando que esta esfera, esta resina, tendrá el grupo sulfónico, pues sencillamente, de nuevo, veríamos que estamos en presencia de un proceso de ablandamiento de una resina catiónica fuerte para la remoción, en este caso, de la dureza debida al calcio. Acá tendríamos, en vez de regenerar o en vez de utilizar el sodio como ion de intercambio, utilizáramos el ion ironio, el H+, pues igualmente permitiría tanto la entrada del calcio como del catión sodio en sus sitios de intercambio, y saldría a la solución, saldría al agua los iones irónicos. Es decir, en el de la izquierda tendríamos una solución, el agua enriquecida en iones sodio, intercambiados por el calcio, mientras que a la derecha tendríamos un agua ácida por la presencia del ion ironio y a la vez retiene o elimina la presencia del ion calcio y el ion sodio. Las ecuaciones químicas que representan la reacción están representadas, y quería también aportarle: cuando se regenera el catión con un ácido, por tanto se aporta el H+, el ironio, a los sitios de intercambio, y cuando se regenera un anión con hidróxido de sodio, por ejemplo, que aporta el anión hidroxilo, también se puede nombrar como anión OH, y ese anión permitirá volver a colocar el sitio de intercambio para un nuevo ciclo de operación de la resina. Aquí, de nuevo, colocamos la resina catiónica fuerte, pero un poco más estructurado el esquema. Se puede observar el divinilbenceno, a modo de resumen, el poliestireno, ¿sí? Y unido a ese poliestireno, el grupo funcional, en este caso sulfónico, porque es catiónica fuerte, el agua de hidratación que permite un aumento del diámetro de la esfera. Si analizamos de izquierda a derecha en su pantalla, pues tendríamos la operación de servicio, es decir, los cationes calcio, magnesio y sodio, potasio, entrarían a la esfera, se quedan retenidos en la misma, y como resultado del intercambio tendríamos una solución, un agua enriquecida en iones irónicos, por tanto un agua con bajo pH. Una vez que culminemos el ciclo de servicio de agotamiento, pues de derecha a izquierda estaría representado el proceso de regeneración. Es decir, si ahora a esa esfera, a este grupo, a ese lecho de resina, se le añade un ácido como el clorhídrico o el ácido sulfúrico, pues se retiene el ion ironio, es decir, se restablece el catión de intercambio, y obtendríamos en ese proceso de regeneración, acá a la izquierda, unas salmueras enriquecidas en las sales que fueron eliminadas, despojadas del agua cuando estábamos en la operación de servicio. La esencia es similar si analizáramos una resina aniónica, solo que se modifica tanto el grupo funcional como el ion de intercambio, en este caso el OH. Vean que si el agua proviene del catión, lo que se recibe son los aniones de ácidos fuertes y débiles. Por ejemplo, representamos acá el ácido sulfúrico porque el catión estaba en ciclo H+, llega ese ion ironio y los aniones correspondientes, por ejemplo, cloruros, carbonatos, y eso permitirá entonces la retención de los aniones, y la acidez que traía, que aportaba el agua de entrada, se ve neutralizada por el OH que aporta la propia resina aniónica. Es decir, en la aniónica, al retener los aniones cloruro y sulfato,
se intercambia, se envía a la solución los iones hidroxilo, SOH o basicidad en el agua, unido al ácido que extrae el agua del catión, pues H y OH sencillamente se logra neutralizar y darnos el H2O o la fórmula química del agua. Tendríamos un agua en la salida del anión neutralizada si están bien convenientemente añadidos regenerantes, tanto del ácido del catión como de la base o el alcali o el OH del anión. Variables que influyen en el proceso. Variables como la naturaleza del agua a tratar, ya la hemos analizado en esta videoconferencia. Las características y tipos de resinas intercambiadoras de iones. Lógico, si se trata de una resina catiónica, si se trata de una resina aniónica, dentro de ella catiónica fuerte o débil, etc. El tipo de resina, de sistemas de intercambio iónico, es decir, combinado o está solo el catión, está solo la resina aniónica. La calidad necesaria del agua tratada, es decir, necesitamos eliminar todos los iones presentes como impurezas en el agua de entrada. Las características del equipo, es decir, el equipamiento existente, qué nivel de control de la operación, si es manual, si es un sistema automático, qué materiales se utiliza, es decir, está constituido ese equipo de intercambio. Y por supuesto, así contribuirá a los costos del sistema de intercambio iónico como variable económica, que es fundamental y hay que tener en cuenta, considerar a la hora de seleccionar o decidir qué sistema de intercambio iónico vamos a definir, vamos a operar. Dentro de las configuraciones existentes, también fue bastante analizada, muy bien analizado en el módulo correspondiente. Tenemos de forma general plantear tres grandes procesos de intercambio iónico por la versatilidad que nos proporciona el sistema de intercambio iónico. La suavizamiento o la eliminación de dureza, la desalcalización o descarbonatación y la desmineralización total. Está claro que la suavización o el ablandamiento del agua es una desmineralización, pero pudiéramos llamarle parcial, pues solo elimina el calcio y magnesio, mientras que la desalcalización solo eliminaría la alcalinidad presente y los aniones asociados y cationes a ese proceso de desalcalización. No me voy a detener mucho en ello. Está claro que la remoción de la dureza, calcio y magnesio es un proceso de ablandamiento o de suavización. Se utilizan, eso sí está definido, como mejores resultados, resinas catiónicas en ciclo sodio regeneradas con cloruro de sodio, y el resto de los sodios no serán intercambiados. Dentro de las ventajas se pueden plantear los costos de inversión, de operación y una alta capacidad de intercambio para este tipo de resina utilizada. Dentro de las limitaciones, es un agua que realmente no se va a eliminar la sílice, si es un problema utilizar agua con sílice en el equipo posterior de intercambio. Como ejemplo, un agua con determinados cationes y aniones presentes, una resina catiónica fuerte en ciclo sodio. Si la resina es catiónica fuerte y la vamos a utilizar en ciclo sodio, el regenerante por excelencia, el más utilizado por sus costos y por sus características técnicas, es el cloruro de sodio. Una solución a determinada concentración de cloruro de sodio permitirá eliminar toda la dureza y tendríamos los aniones asociados al catión sodio, que todos son sales o constituyen sales disueltas, sales estarían siempre como sales solubles, evitando corrosión, por ejemplo, evitando incrustación. La desalcalización es eliminar la alcalinidad fundamental constituida por hidrógeno carbonato, dado el pH alrededor de 7 que se encuentra en un agua natural o un agua a tratar.
Procesos que se utilizan para aguas de caldera, fabricación de bebidas y licores, fábricas de hielo, productos alimenticios, como que fue el ejemplo analizado, el problema colocado en el examen. Las ventajas de un agua sin alcalinidad, bueno, tendríamos un agua suave, sin dureza, un bajo costo de operación y equipos realmente con bajo costo de inversión, y la misma limitación, no va a eliminar la sílice presente en una muestra de agua. Aquí se pueden obtener en las configuraciones diferentes alternativas, como fue analizado en el módulo correspondiente. Por ejemplo, una resina catiónica débil en ciclo H+, es decir, regenerada con ácido sulfúrico para que el ciclo sea H+, lograremos lo siguiente como agua tratada. Al analizar el agua cruda, observamos que hay mayor presencia de calcio y magnesio, es decir, de dureza que alcalinidad. Por tanto, existe dureza carbonatada y dureza no carbonatada, es decir, iones calcio y magnesio asociados a cloruros y sulfatos que no se pueden clasificar como dureza temporal o carbonatada. Por tanto, este sistema solamente va a eliminar la dureza temporal. Y el hidrógeno carbonato, la alcalinidad presente en presencia del ácido de ese carbonato se eliminaría como dióxido de carbono, quedando solamente la presencia de estos iones. Otro ejemplo también analizado en clase que pudieron profundizar está la combinación, ya entonces estamos hablando de mayor costo de inversión y de operación, la catiónica débil en ciclo H+ y una catiónica fuerte en ciclo sodio. Cuando se utiliza este proceso, cuando la dureza supera la alcalinidad, es decir, tenemos una dureza temporal y queremos eliminar toda la dureza. El catión débil eliminará, como vimos en la imagen anterior, la dureza carbonatada, mientras que el catión fuerte, regenerado con cloruro de sodio para que opere en ciclo sodio, eliminará el resto de la dureza o la dureza permanente que no eliminó la primera resina catiónica. Otra alternativa, vean las combinaciones a la hora de utilizar la resina, siempre el catión primero, siempre la eliminación de los cationes, catiónica débil en ciclo H+, en ciclo hidrógeno, y una aniónica fuerte en ciclo cloruro. Esto nos permite que los aniones presentes también son eliminados y quedaríamos entonces, quedarían sustituidos por el anión cloruro, que es el que se intercambia en la aniónica fuerte. Al ser catiónica débil, observen que la dureza permanente no se va a eliminar. Depende de qué calidad de agua tratada deseamos obtener. Por último, la variante catiónica y aniónica fuerte, tanto en ciclo sodio como en cloruro, hay una eficiencia, solamente un regenerante es el que se consume y que hay que adquirir, el cloruro de sodio, en el cual hay que invertir, y obtendríamos un agua enriquecida relativamente en cationes sodio y cloruro y eliminados todo el resto de cationes y aniones presentes en el agua cruda. El proceso de mineralización se utiliza para decir, tiene como característica la remoción completa de los minerales disueltos, producción de agua de caldera de mediana, alta y supercrítica presión, y aquí sí se logra la remoción de la sílice. Un ejemplo de ello, utilizados en termoeléctricas, tenemos cationes débiles asociados, eliminará los cationes asociados a la alcalinidad porque es catión débil, un catión fuerte, un proceso de descarbonatación, es decir, el CO2 que se genera al neutralizar la alcalinidad se elimina en esta torre de descarbonatación, pasando a una segunda etapa con aniones débiles para remoción de ácidos aniones asociados a ácidos fuertes y el anión fuerte para el resto de aniones que están presentes. Se utiliza como regenerante el hidróxido de sodio y el ácido sulfúrico y se puede pasar la salida del regenerante de un anión a el otro tipo de intercambio, así como la salida del regenerante del primer catión al catión débil, lo que permite una eficiencia del proceso. Esto, colocándolo como ejemplo de catión y anión fuerte, sencillamente obtendríamos
como cationes de salida el ion ironio, el ion OH, y por tanto solamente agua desprovista de todos los cationes y aniones. Esta es la configuración de la desmineralización total. Ahora, ¿cómo seleccionar la resina más adecuada para nuestro proceso, para el problema, para la situación técnica en particular que pudiéramos afrontar? Acá está como ejemplo para lo que se quiere representar en la hoja técnica de una resina, en este caso la resina Purolite, como resina de intercambio. El fabricante en su catálogo plantea que esta resina, por ejemplo, la Purolite C100, es una catiónica, resina de intercambio débilmente ácida. Plantea para qué utilizarla, es decir, en qué tipo de situaciones es bueno utilizar la resina C104, explica la estructura, analiza la descripción del producto y además nos permite, nos proporciona en su catálogo las características físicas y químicas, tal como fue también orientado para que ustedes realizaran la selección de una resina y explicaran, interpretaran dicho catálogo. Acá, por ejemplo, la estructura del polímero, el fabricante lo plantea en su información técnica. Este es acrílico con divinilbenceno, la forma de la esfera, el grupo funcional, carboxílico, la forma de suministro, que no quiere decir que suministra en forma H+. Ella viene cargada en H+. No quiere decir que usted tenga que operarla de esa forma. Usted puede regenerarla con cloruro de sodio y empezar a restablecer en la estructura, operarla con el catión sodio. El tamaño de partículas, etcétera, es decir, una serie de el hinchamiento reversible, es decir, grado de hidratación en presencia de agua, una serie de informaciones, el rango de pH a la cual puede estar sometido, a qué temperatura puede operar como máximo para no degradar, no romper la estructura del polímero orgánico. Y son aspectos a considerar y a tener en cuenta. Algo en que vamos a insistir en este tercer curso es, para cada operación, en el catálogo, el fabricante recomienda determinados rangos en sus parámetros. Por ejemplo, que la regeneración se realice hasta 45 minutos. Por supuesto, para el servicio no. Usted tiene que calcularlo, usted tiene que definirla. Que el lavado debe hacerse con agua tratada de entrada y caudal. Por ejemplo, el contralavado a determinadas velocidades, en un rango de velocidades. Cada uno de estos parámetros lo vamos a aprender a calcular para diseño y evaluación de sistemas en el tercer curso. Por último, otro ejemplo, un catión débil, donde como propiedades, se vuelve a insistir que yo seleccioné esta, ¿no? Como ejemplo, su grupo funcional, el ion que va a ser comercializado, etcétera. Propiedades que hay que leer perfectamente qué dice el catálogo, porque el catálogo responde al fabricante, que es quien construye, quien garantiza la vida útil de ese polímero sintético orgánico que nombramos comúnmente resinas de intercambio iónico. Para finalizar la conferencia, deseo más que realizar unas conclusiones y retomar todos los aspectos que ya hemos conversado. Me gustaría más dejarle propuestas a algunas interrogantes, que la analicen, que traten de respondérselas entre ustedes, conmigo, no hay dificultad, buscar la mejor alternativa, pero sí tratar de responderse técnicamente las siguientes interrogantes, pues nos va a propiciar un mejor desempeño en el tercer curso. No obstante, todas van a quedar resueltas en el transcurso de los 4 módulos del tercer curso de este presente diplomado. Primero, ¿cómo realizar el diseño y evaluación de un equipo de intercambio iónico? ¿Están en condiciones actualmente de enfrentar el diseño de un sistema? ¿Qué parámetros o variables habrá que considerar en ese diseño? Si es un equipo que existe en una industria y está operando en malas condiciones, ¿cómo identificar los problemas? ¿Qué variables técnicas deberíamos evaluar, calcular?
que se puede proponer a partir del análisis de dichas variables. ¿Cómo se calcula la cantidad de resina? Es decir, para un proceso dado, ¿cuál es el volumen de resina que yo necesito? El cálculo de los siguientes parámetros operacionales. ¿Cómo determinar a qué flujo de operación o servicio yo voy a operar? ¿Cuál será el volumen de agua tratada que por ciclo yo voy a obtener? ¿Cuál será el flujo en operación de contralavado en esa etapa del proceso? El tiempo de la operación de contralavado. ¿Qué masa de regenerante? ¿Cuántos kilogramos o libras de cloruro de sodio deseo añadir? Necesito para que quede bien regenerada la resina. ¿Cuál es el flujo de regeneración? Es decir, ¿a qué flujo o a qué velocidad debe de circular ese regenerante? Puesto que la selectividad nos dice que es menos selectiva para ese anión catión. ¿Cuál es el tiempo requerido en esa etapa del proceso? El flujo, tiempo de operación, variables como el volumen de agua consumido en la operación de lavado. Estas y otras interrogantes debemos estar preparados para responderlas, tanto, insisto, si se trata del diseño de un nuevo sistema o de la evaluación de un equipo existente.